Buenos días, mi nombre es Aura Marina Gallardo Suárez. Hoy vamos a hacer una exposición sobre la clasificación, el análisis, síntesis y la programación neurolingüística. Clasificación es el proceso a través del cual se establecen relaciones entre los elementos agrupados de un conjunto para formar subconjuntos, clases o conceptos, de acuerdo a sus características. Esto lo vemos en nuestro día a día cuando clasificamos la información para lograr un objetivo, así sea el conocimiento o sea para algún trabajo en específico. Por ejemplo, en primaria, los niños cuando le enseñan a sumar, les dan ejemplificaciones de una cesta de fruta, hay que clasificarla de acuerdo a las frutas, manzanas, peras, mandarinas, y luego hacen esa selección para clasificar de ese conjunto, hacen subconjuntos. El análisis permite la comprensión del material a través de la descomposición de las partes, de acuerdo al criterio del sujeto que analiza, para lograr una mejor comprensión de la información suministrada. El análisis se basa en separar, distinguir, clasificar, diferenciar, discriminar, ordenar, ¿verdad? El análisis se refiere a cuando tenemos una cantidad de información, la leemos, clasificamos esa información, tomamos las ideas principales para hacer un análisis de todo ese compendio de información, hacerlo un poco más corto para la mejor comprensión. La síntesis, proceso integrador cognitivo. El cognitivo significa el proceso de conocimiento, conjunto de elementos para aprender, ¿verdad? Por eso se dice que es el proceso integrador cognitivo, ya que permite reorganizar partes analizadas para así poder comprender, crear, modificar, construir e inferir. Podemos decir que sus palabras claves son construir, producir, crear, narrar, exponer, proyectar, derivar, sintetizar. La síntesis nos lleva a tomar las palabras claves de esa información que fue clasificada y analizada, hacerla un poco más pequeña con las palabras más importantes para que nosotros podamos aprenderlas y mantenerlas en el conocimiento del día a día. La síntesis es muy importante porque nos lleva a minimizar esa información para obtener mayor contenido en nuestro aprendizaje. La programación neurolingüística, o conocida como PNL, ¿verdad? Ella nace desde las investigaciones de Richard Bandler y John Grinder, que fueron considerados padres de la PNL o la programación neurolingüística, cuando ellos estaban haciendo una serie de estudios en virtud de que 3 terapeutas tenían más éxito en comparación al resto de sus compañeros. La programación neurolingüística es considerada como el conjunto de modelos y técnicas que ofrecen un amplio rango de vías para la comunicación con nosotros mismos y con otros, para persuadir e influir. Igualmente proporciona medios para transformar los pensamientos, conductas y sentimientos de tal manera que puedan ser más positivos y proveer autoconfianza. La programación neurolingüística nos lleva a entender con mayor capacidad los elementos o el contenido de la información que deseamos aprender. Trabaja mucho con mapas mentales, mapas conceptuales. ¿Por qué? Porque se basa en distinguir básicamente en una lámina el concepto principal y de allí ramificar ese concepto principal en solo palabras claves. Por eso llevamos a tener la clasificación de información, el análisis y la síntesis. En la programación neurolingüística se busca que el aprendizaje sea mucho más rápido, ¿verdad? Ella trabaja en base a eso. Hoy en día, en nuestra vida tan acelerada, este término o PNL es muy considerado en base a estudios. La mayoría de los estudios se están basando en la programación neurolingüística para el mejor aprendizaje de la información. Aquí podemos ver un mapa mental, un desglose de lo que puede ser una programación neurolingüística. Podemos desglosar la palabra programación, neuro y lingüística. La programación, ordenar en secuencias de ideas. Neuro son los procesos neurológicos más la percepción sensorial. Trabajamos con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Puede ser, el aprendizaje puede ser auditivo, visual, por contacto, por olor. Aprendemos los olores y eso es un conocimiento. Lingüístico porque se establece bajo el
medios de comunicación, del lenguaje. El lenguaje, como todos sabemos, puede ser escrito, puede ser oral, y para las personas con discapacidad puede ser por el sistema Braille. El objetivo que ella maneja es una comunicación efectiva. ¿Por qué se dice una comunicación efectiva? Porque reduce al máximo toda la información que podamos obtener para que nuestro cerebro se pueda almacenar el mejor compendio de esa información. Proporciona habilidades para un buen comunicador: la claridad del objetivo, la agudeza perceptiva y la flexibilidad de conducta. Solamente con la postura corporal ya podemos expresar, ¿verdad?, en base a nuestros sentidos, el lenguaje corporal que estamos transmitiendo, bien sea la información que queremos hacer llegar a todos los demás. Tiene un sistema representacional en visual, auditivo y kinestésico. Ya lo vamos a ver. La PNL es una herramienta estratégica en el proceso de aprendizaje. Como ya le hemos hablado en el transcurso de lo que va la exposición, es una herramienta primordial porque trabajamos en base a esto, a mapas mentales. ¿Por qué se dice que tiene sistemas representacionales? Porque son visuales, auditivas y kinestésicas. Visuales, porque hay personas que necesitan ser más visual para captar mejor la información. Se dice que son las que necesitan ver y observar. Este tipo de personas son rápidas e inclusive hasta pueden omitir palabras por la rapidez de su pensar. Ejemplo, miren lo que estoy diciendo. Todos miran al expositor. Se dice auditivas, suelen ser conservadores y no siempre miran al interlocutor, sino que dan preferencia al campo auditivo. Ejemplo, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Saben ustedes lo que les voy a hablar? Son personas que aprenden con mayor rapidez con solo escuchar. Kinestésica. Les es muy importante el aspecto afectivo y las emociones. Ejemplo, cuando le decimos a una persona que estamos hablando, ¿sientes lo que estoy diciendo? Quiero sentirme bien. Son ese tipo de personas que ameritan, en medio de ese contraste de información, un medio afectivo que mueva sus emociones para poder aprender. En la PNL trabajamos con desglosamos, mejor dicho, el cerebro como en tres cerebros o tres capas cerebrales. Tenemos la reptiliana, el límbico y el neocórtex, ¿verdad? A medida que evolucionamos como personas, nuestro cerebro fue evolucionando. Es la base de la programación neurolingüística. Dice que trabajamos con un cerebro reptiliano que se basa en instintos, cambios psicológicos necesarios para la supervivencia. Por ejemplo, cuando vemos a un cocodrilo que se siente amenazado, ¿verdad?, que su espacio se siente ya el transgredido, lo que hace es reaccionar, da un coletaje fuerte o simplemente lanza un mordisco. Así pasa con nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un cambio de jefe, nos cambian de oficina, cambiamos de trabajo, se genera un estrés. Empezamos, me duele el cuello, me duele por aquí, estoy estresado. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dicen, somos animales de costumbre. En eso se basa esta parte del cerebro. Cuando nosotros empezamos a generar estrés al cambio, por eso se dice que todo cambio genera estrés, genera resistencia, porque nuestro cerebro se acostumbró a esta serie de actividades y cuando le hacemos un cambio a nuestra vida nos sentimos estresados, nos sentimos porque nos resistimos a ese cambio, no estamos acostumbrados a ser cambiantes día a día. Luego tenemos el cerebro límbico, que viene siendo la otra capa que va a recubrir el cerebro reptiliano. Ella se basa en las emociones. Es un cerebro, el cerebro límbico es la capa que está por encima del reptiliano, están las emociones, los sentimientos, miedos, ¿verdad? Cuando el cerebro reptiliano produce ese estrés, nosotros a veces nos sentimos deprimidos o estamos muy emotivos por alguna circunstancia, por ese mismo cambio que nos está generando la circunstancia. Luego nos basamos en la última capa que cubre el cerebro, que sería el cerebro neocortés. Es el más evolucionado. Esto se ve cuando el ser humano evoluciona desde el humano de la antigüedad, el Cro-Magnon, y fuimos aprendiendo. Ahí fue cambiando nuestro cerebro, ¿verdad? Por eso nos quedan las tres capas. Nos queda el reptiliano, el límbico y el neocortés.
que es el más evolucionado, es el proceso lógico, está asociativo, imaginativo y creativo. A su vez encontramos lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Todos de conocimiento, o la mayoría sabe, que el hemisferio derecho es considerado como el hemisferio femenino y el hemisferio izquierdo es considerado como el hemisferio masculino. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho es el intuitivo, el analógico, el mágico, el espacial. El izquierdo es aquel racional, es el que se basa en lo lógico, en lo analítico, en lo científico, en lo productivo. De allí la diferencia. En el hemisferio derecho trabajamos con el lenguaje no verbal, podemos trabajar con símbolos, por eso se dice que es el lado femenino. En el izquierdo es un lenguaje digital, lenguaje lineal, un lenguaje lógico. De allí que los hombres, la mayoría o por estadística se basa que los hombres son más matemáticos, se le da más fácil las matemáticas. Y las mujeres son más mágicas, por eso dice decorar la casa, ser estilista, se basa mucho en esos campos, ¿verdad? Por eso hablamos de 3 niveles cerebrales en el PNL. Características de la PNL. La PNL es la actitud de voy a lograrlo. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser mucho más positivos en el conocimiento que podemos obtener. De esa información clasificada, analizada, sintetizada, reducida a lo más máximo, llevada a ser representada por mapas mentales, es lo que nos va a llevar a que lo voy a lograr. Poder es querer. Ayudar al ser humano a crecer para obtener como resultado la mejor calidad de vida. Siempre que nosotros buscamos el aprendizaje, lo buscamos para tener siempre una mejor calidad de vida, bien sea personal, laboral, sentimental, familiar, social, siempre buscamos mejor calidad de vida. Es una herramienta poderosa de la comunicación porque tiene influencia, persuasión. Ya vimos que anteriormente nos dice que la PNL nos ayuda a influir entre nosotros mismos y con quien nos comunicamos, porque podemos influir que esa información llegue exacta como nosotros deseamos que llegue a esa persona. Esta programación se usa mucho en las empresas cuando dan talleres a sus empleados, talleres de autoestima, talleres de crecimiento personal, trabajan mucho con muchos mapas mentales, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. La gente cuando nosotros nos ponen, bueno, vamos a aprender a manejar un carro, el individuo tiene que no sabe nada, además de no saber nada, requiere de toda su atención para dominar todos los detalles que comprende el manejo, conocer todos los instrumentos, donde están ubicados la palanca de velocidad, el freno, el acelerador, y empiezas a llevarlo con cantidad de información que la persona se puede bloquear, ¿verdad? Aquí lo vemos de la misma manera, pero en una forma más sintáctica, ¿verdad? Nuestro cerebro recibe la información, debes tener las manos al frente, la vista al frente, ambas manos al volante, estar pendiente de donde tienes la palanca de velocidad, los frenos, el acelerador, estar pendiente de que tus espejos estén acorde a tu posición, nunca hablar por teléfono mientras estás manejando, estás un volante. Es más didáctico aprenderlo así, en una práctica, que aprenderlo con tanta información en escrito, leer. Cuando lo llevas a un lenguaje más corto, es más fácil aprenderlo. Bueno, esto se traduce en la programación neurolingüística. Por eso trabajamos con clasificar la información, analizar la información y hacer síntesis. ¿Por qué? Ya lo he dicho en toda la exposición, que la PNL trabaja con mapas mentales, y para lograr hacer un mapa mental necesitamos hacer una síntesis de información. ¿Y cómo lo logramos? Clasificándola, analizándola y colocar solo las palabras claves de lo que yo deseo aprender. Puede ser para cualquier materia, ¿verdad? Nos ayuda mucho en el aprendizaje con los niños en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Cuando empiezas a un trabajo nuevo, tienes funciones nuevas, haces un esquema de qué es lo que tienes que hacer paso a paso. Cuando tú lo haces de manera mapa mental, vas a colocar solo las palabras
básicas, importantes, que va a llegar a tu conocimiento y la vas a aprender con mayor facilidad. Bueno, esta es mi exposición, espero le haya gustado la información y haya sido muy didáctico para todos ustedes. Gracias.